Buenas noches, América. Dimitió otro funcionario en la administración de Donald Trump. Alexander Acosta, el cuestionado secretario de Trabajo, ha decidido renunciar tras la controversia por su manejo del caso de crímenes sexuales a menores que involucra a Jeffrey Epstein. Hace más de una década, cuando Acosta era el fiscal federal en Florida, ofreció a Epstein un acuerdo de no imputación favorable. Le permitía no ir a juicio y enfrentarse a cargos que podrían suponer cadena perpetua a cambio de tan solo 13 meses de cárcel, con permisos continuos para trabajar y de su inclusión en un registro de delincuentes sexuales. Hace 2 días, el exsecretario de Trabajo dijo en una rueda de prensa que defendía sus acciones y su manejo del caso en el 2008. Esta semana, los fiscales generales de Manhattan han presentado nuevos cargos contra Epstein. Entre estos, lo acusan de trata de mujeres. Decenas de demócratas presionaron políticamente a Acosta a que renunciara con cada detalle que se conocía de este caso. Ahora los demócratas piden que el Departamento de Justicia elabore un informe sobre el acuerdo y del por qué se decidió no enjuiciar a Epstein en ese entonces. Epstein es un financiero que se movía en el círculo de la élite y Trump también sostuvo una amistad con él durante años. Pero aún así, una década después de los hechos, comienzan a caer los responsables. Buenas noches. Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago y las 10 en Buenos Aires. Les saluda Emiliana Molina hoy en sustitución de Gustavo Legret y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, América Latina es la región con más homicidios del mundo. Gobernador de Puerto Rico se niega a dimitir luego del escándalo de corrupción que involucra a funcionarios de su gobierno. Analizamos qué busca Rusia en América Latina y cómo es la relación del Kremlin con los gobiernos de la región. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. El ex vicepresidente Joe Biden y la senadora Elizabeth Warren son los precandidatos demócratas favoritos para la presidencia, según la más reciente encuesta de NBC News y Wall Street Journal. Biden cuenta con el apoyo del 26% de los votantes que aseguran participarán en las elecciones del próximo año, y Warren tiene el respaldo de un 19%. La encuesta dice que Biden es popular entre los afroamericanos y demócratas adultos son los conservadores y los moderados, mientras que Warren es popular entre los más liberales y en la población comprendida entre los 18 y 49 años. Todavía hay alrededor de 200 niños no acompañados bajo custodia de la patrulla fronteriza, según Kevin McAleenan, el secretario interino de Seguridad Nacional. McAleenan defendió las condiciones en los centros de detención y aplaudió el trabajo de las autoridades mexicanas para frenar los flujos migratorios ilegales. Bienvenidos al paraíso. Así reza este cartel en la pared de un dormitorio. Adornos hechos a mano, a veces con la bandera de Estados Unidos, otros con la de sus países de origen. Actividades manuales que, según estas imágenes, tienen en su cotidianidad los menores de edad, canchas de fútbol, espacios para compartir con otros niños e incluso salones donde reciben clase. Parece un centro educativo, o por lo menos es lo que quiere hacer ver el gobierno de Estados Unidos, pues realmente es un centro de detención para niños migrantes en Texas. La razón por la que necesitamos el refugio hoy es porque la capacidad de nuestro sistema de refugios se está llenando, dada la urgencia de llegada de niños sin acompañantes. Son antiguas instalaciones de un puesto petrolero que el gobierno adaptó para recibir a más de 200 menores de edad. Allí los menores, según el metraje oficial, reciben clases de inglés y se les enseña el saludo a la bandera. Imágenes que contrastan con las múltiples denuncias sobre las malas condiciones en las que viven los migrantes en los centros de detención, muchas veces hacinados dentro de una jaula solo con un cobertor térmico, además de recibir malos tratos, sombra que se extiende a las cerca de 5 muertes de niños migrantes que estaban bajo custodia de la patrulla fronteriza desde diciembre de 2018. Y el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, pide disculpas con un tono de voz de arrepentimiento, pero rechaza dimitir. Rosselló pidió perdón por los insultos que escribió en un chat en las plataformas de mensajería Telegram y por los señalamientos de corrupción en su gobierno.
prometió comportarse a la altura de su cargo después de que se conocieran los insultos que escribió en este chat privado sobre la ex concejal de la ciudad de Nueva York, Melissa Mark Viviretto. José Delgado, periodista del Nuevo Día de Puerto Rico, nos acompaña para hablar de este tema. José, bienvenido y ayúdanos a entender exactamente qué está pasando en Puerto Rico en este momento y quiénes son los responsables. Bueno, en los actos de corrupción que han sido denunciados esta semana, presentados por la Fiscalía Federal, involucran principalmente a dos ex altas funcionarias del gobierno de Ricardo Rosselló, la ex secretaria de Educación Julia Kelleher y la ex directora de la Administración de Seguros de Salud que administra el Plan de Salud del gobierno de Puerto Rico, Ángela Ávila. También en la práctica lo que se ha divulgado es un esquema de corrupción por el cual se le otorgaban contratos de forma irregular o comisiones ilegales a contratistas, tanto en el Departamento de Educación de Puerto Rico como en la Administración de Seguros de Salud, que como les mencioné, es la que administra un plan de salud de casi $3,000 millones. La mayor parte de ese dinero son fondos de Medicaid que provee el gobierno federal. ¿Cuánto dinero se estima que se ha perdido en este momento en Puerto Rico? Bueno, la Fiscalía Federal ha calculado en $15 millones la irregularidad. Directamente, cómo se distribuye ese dinero no está muy precisado, pero al parecer ese es el beneficio que obtuvieron estas empresas. ¿Usted cree que esta investigación justifica los argumentos del mandatario estadounidense Donald Trump de no darle más recursos a la Isla del Encanto por los manejos y la corrupción? Bueno, le da municiones, ¿verdad? La corrupción no es exclusiva de Puerto Rico, ocurre también en los estados, pero la realidad es que después del presidente Trump haber hecho argumentos de que el liderato político de Puerto Rico, de que su gobierno era corrupto, pues en la práctica le da municiones, sin duda, al presidente Trump, que hasta ese momento no se había podido presentar ninguna evidencia reciente y se veía más como un ataque político, un ataque injustificado hacia Puerto Rico. Bueno, en este momento, pues las actuaciones de este gobierno pues le dan esa munición al presidente Trump. ¿Y qué significa esto para una isla que está gravemente afectada, sobre todo después del impacto de los huracanes, y quiénes serán también los más afectados? Bueno, ya vimos una consecuencia concreta esta semana, el jueves, en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes. En una subcomisión de ese comité se aprobaron $12,000 millones en fondos de Medicaid para los próximos 4 años en Puerto Rico. Ese lenguaje ya incluía unos controles, unos requisitos para Puerto Rico. Al aprobarse, el liderato de ese comité dijo que van a revisar el lenguaje para endurecerlo y poner más controles. Esto es un mensaje de que evidentemente esta noticia puede generar en el Congreso y en el Ejecutivo Federal más vigilancia, más supervisión, más restricciones sobre el gobierno de Puerto Rico, que en este momento ya está sometido a una Junta de Control Fiscal que en la práctica le controla y decide las finanzas del gobierno de la isla. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muy bien, muchas gracias. Y Latinoamérica es la región más violenta del mundo, con las mayores tasas de homicidios, según un informe de Naciones Unidas. Esta semana, 4 personas fallecieron en México en un tiroteo afuera de una graduación de un kinder. Decapitaron a un líder social en Colombia y vimos una balacera entre bandas criminales que dejó a 3 muertos y 5 heridos en Brasil. El continente americano reúne el 37% de los homicidios de todo el planeta, según el estudio. La mayoría ocurren en América Latina, que cuenta con tan solo el 8% de la población mundial. Y es que desde el 2000 fueron asesinados más de 2,5 millones de latinoamericanos. Eduardo Arcos, analista de riesgos globales y analista principal para México en Control Risks, nos acompaña desde Ciudad de México para hablar un poco más de este tema y entender, Eduardo, por qué en América Latina en este momento continúa como la zona del país, del mundo, con más homicidios. Hola, buenas noches. Sí, definitivamente, bueno, es una tendencia que se confirma cada año, ¿no? Lamentablemente América Latina, a pesar de tener menos del 10% de la población global, concentra casi 40% de los homicidios cometidos globalmente, ¿no? Entonces vemos que es una disparidad pues bastante notable.
y que lamentablemente los países latinoamericanos pues no han podido hacer algo para contrarrestar esta situación de manera notoria, ¿no? Sí hay discrepancias o diferencias regionales bastante marcadas, por ejemplo, países como Chile, que tienen una tasa de homicidios menor al promedio global, pero bueno, definitivamente las dos economías, los dos países más grandes de Latinoamérica, Brasil y México, siguen empujando esta tasa de homicidios para la región y bueno, no parece que vaya a haber una mejora significativa, principalmente pues por el deterioro en materia de seguridad experimentado en México durante los últimos 4 años. Brasil sí hemos visto señales de que la situación al menos se está estabilizando. Durante 2018 hubo un leve decremento en la tasa de homicidios comparado con un año antes y todo parece indicar que las cifras preliminares de 2019 confirman una tendencia a la baja, aunque bueno, muy gradual y no lo suficiente para disminuir, ¿no? la tasa de homicidios a nivel regional. ¿Y cuáles son las causas de esta violencia endémica? ¿El crimen organizado y la falta de institucionalidad? Sí, claro. Bueno, la principal consecuencia de esta falta de institucionalidad es que, bueno, en primera, no se denuncian los delitos en la mayoría de los países debido a falta de confianza en las autoridades. Esto bueno, sucede en Centroamérica, en México, en Brasil, en donde en realidad no hay una percepción por parte de la ciudadanía de que las autoridades puedan hacer algo para contrarrestar el crimen, o incluso hay miedo de que las autoridades puedan estar coludidas, ¿no? Entonces es ahora sí que la primera falla que hace que no se denuncien los delitos y por ende que no se investiguen y por ende que no se esclarezcan, ¿no? Entonces es un círculo vicioso en el cual, bueno, las autoridades en realidad tienen que ganarse la confianza de la ciudadanía para que, bueno, romper con este ciclo y a su vez, pues bueno, incrementar esfuerzos en materia de persecución de delitos y de esclarecer, ¿no? Estos delitos, ¿no? Vemos, por ejemplo, en México cifras verdaderamente alarmantes en las que alrededor del 98% de los crímenes en el país nunca son denunciados, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando tienes esta cifra tan alta, pues tampoco las autoridades pueden responder como lo deberían de hacer y por ende pues solo alimenta al crimen, ¿no? Porque hay una percepción por parte de los criminales de que las posibilidades de ser investigados, de ser y de al final ser castigados por sus hechos pues son mínimas, ¿no? Entonces esto incentiva la actividad delictiva en la región. Pero en África, por ejemplo, ¿la institucionalidad no cree usted que es más frágil y tiene aún menos homicidios? Sí, no, definitivamente, pues como mencionaba al principio, obedece mucho al tipo de actividades criminales que se realizan aquí en la región de Latinoamérica, ¿no? Principalmente al narcotráfico, que ha sido, pues bueno, una actividad tradicionalmente muy violenta y que, bueno, ha tenido ahora sí que un efecto, se ha venido propagando en distintos países. En la década de los 90, por ejemplo, Colombia era el epicentro de ese tipo de actividades y, bueno, ahora se ha propagado a otros países como Brasil, como México, varios países de Centroamérica y es una actividad que, bueno, por su naturaleza es más violenta de otras actividades delictivas que se perpetúan en otros países, ¿no? No quiere decir que no sufran de criminalidad países en Asia, por ejemplo, países en África, donde también hay deficiencias institucionales, ¿no? Pero bueno, la naturaleza de esta actividad es lo que muchas veces hace que sea bueno, bastante violenta. Eduardo, muchísimas gracias. Esperemos que los presidentes que se han visto electos recientemente en Latinoamérica logren intentar cambiar esta trayectoria. Muchas gracias. Y ahora en una noticia positiva. Con una carta escrita a mano, Barack Obama, el expresidente, felicita a una mujer a quien le otorgó clemencia durante su administración, después de que ésta lograra convertirse en una de las mejores estudiantes de su universidad. A sus 26 años, Danielle Metz fue condenada a cumplir 3 cadenas perpetuas y más de 20 años por delitos relacionados con el tráfico de cocaína de su marido. Ahí tiene en pantalla la carta. Estoy muy orgulloso de usted y confío en que su ejemplo tendrá un impacto positivo para otros que buscan una segunda oportunidad. Dígales a sus hijos que los saludo y que sepan que los estoy apoyando.
Continuamos con más de Cuestión de Poder. El presidente de Bolivia, Evo Morales, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, llegan a un acuerdo para construir la central nuclear más alta del mundo en Bolivia. En las instalaciones se piensa desarrollar tecnología basada en energía atómica para fines medicinales, agroindustriales y de investigación a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. La oposición ha criticado a Morales por este proyecto. Para hablar del tema nos acompaña Joseph Humer, experto en seguridad y analista político también. Joseph, bienvenido. Gracias por la invitación, un gusto. Bueno, primero que todo, entonces, ¿cuál es el punto de esta base nuclear y por qué con Rusia como aliado? Mira, yo creo que primero hay que entender que cuando se lanzó la Alianza Bolivariana en 2005, casi todos los países de la Alianza empezaron sus propios programas nucleares. Famosamente, Hugo Chávez lo hizo también con Rusia en su momento, Ecuador bajo Rafael Correa y Evo Morales un poco después también lanzó su propio programa de investigación de energía nuclear. De ahí adelantamos al día de hoy, lo único que sigue vigente es la de Bolivia. La de Venezuela no existe prácticamente, la de Ecuador menos. La de Bolivia todavía se ha capacitado en el área de investigación, se ha capacitado en el área de financiamiento y se ha capacitado también en la área de desarrollo nuclear, potencial de tener un reactor experimental que ellos mismos dicen que lo van a tener en el año 2021, que estamos acercando a esa fecha muy rápido. Ahora, mi pregunta es que si esto es realmente para energía nuclear, para razones medicinas y de agricultura, o si hay un fin militar a esto. La misma disputa y debate que hemos tenido en Irán sobre su programa nuclear Irán. Obviamente el gobierno de Irán dice que eso es simplemente para razones pacíficas y energéticas, pero se ha visto varios engaños, no solo por Estados Unidos, por la comunidad internacional. Y bueno, todos conocemos el debate. Ahora la cuestión es si están haciendo este tipo de debate también en Bolivia. Y lo que quiero resaltar es algo lo que dijo el propio viceministro de Energía en su momento, en 2016, que es ahora el director de la Agencia Bolivariana de Energía Nuclear, el doctor Silverio Chávez. El doctor Silverio Chávez dijo en su momento, y es sus palabras de él, el centro nuclear es un éxito total. Me alegra que los amigos del presidente Morales en Irak y Irán le dieron esta idea. Esto fue publicado en las noticias bolivianas, entonces me hago preguntar si Irán está tratando de hacer lo mismo que hicieron en el Medio Oriente en América Latina. Y por medio de Bolivia. Por medio de Bolivia, sí, exacto, por medio de Bolivia y con sus socios de Rusia, China y toda la alianza que existe entre ellos. ¿Y a qué se debe el interés de Bolivia de fortalecer también las relaciones con Rusia, por ejemplo? ¿Qué gana Bolivia ahí? Mire, yo creo que una cosa que se aprendió después de la Guerra Fría es que se necesitan estas alianzas para contrarrestar lo que ellos ven, un mundo unipolar dominado por lo que ellos llaman el capitalismo norteamericano y Estados Unidos, por supuesto. Entonces ellos ven un mundo multipolar donde hay varios centros de poder manejados por diferentes poderes globales. Estamos viviendo hoy en día la época de gran competencia de poder. Ya Estados Unidos no es el único poder en el mundo. Tienes China creciendo, Rusia obviamente chantea su región en Europa, Irán en el Medio Oriente y miramos mucho Venezuela en América Latina, pero no nos podemos enfocar que Bolivia fue el primer socio de Venezuela cuando Hugo Chávez decidió mover la revolución bolivariana fuera de Venezuela. Entonces yo creo que Bolivia está tomando un rol de ser como el nuevo Venezuela para Sudamérica mientras la crisis humanitaria aumenta y el régimen de Venezuela debilita. Evo Morales se está fortaleciendo en la región y usa los mismos aliados como Rusia, China, Irán para hacerlo. Joseph, y si no reeligen a Morales, ¿qué pasaría ahí con esa relación? Mira, yo creo que transparencia total. Hay que mirar muchos de los acuerdos que se firmó entre Rusia y entre Rusia y Bolivia para esta actividad nuclear fueron hechos solo en el rama ejecutivo. Los congresistas de Bolivia no saben nada de esto. No ha habido ninguna votación o aprobación del legislativo de Bolivia. Entonces yo creo que si hay una elección y Morales ya no está en el poder, yo creo que va a tocar que el nuevo presidente con el Congreso hacen una revisión total si había un aspecto secreto militar a esta dimensión, porque eso ponía no solo a Bolivia, pero toda la región en un riesgo. Y lo que aprendimos de Irán es que no es necesariamente tener la bomba atómica, es la amenaza de poder tenerlo que cambia la conversación. Entonces tenemos que ver si ellos están tratando de solamente amenazar con este propósito para poder empezar a chantajear a sus aliados y vecinos de Estados Unidos, ¿no? Y eso es un punto interesante también porque en Venezuela, cuando se hizo esto en su momento,
pues recordemos que Chávez es un tipo que viene con mucho poder y con mucha plata, pero Bolivia, en un país donde Morales está intentando de pronto figurar, pues es un país más pobre. Correcto. Entonces, en realidad, ¿qué impacto puede tener esto? ¿Y si se puede lograr algo ahí cuando Bolivia es un país con pocos recursos? Bueno, pobre en el lado institucional, pobre en el lado de sociedad, pero rico en el lado de recursos naturales y rico en el lado ilícito. No se acuerda que Bolivia es como el capital de cocaína en el mundo, entonces mucho de la coca que se produce, la cocaína se produce desde Bolivia, obviamente Perú y Colombia también, pero Bolivia ha sido siempre el epicentro de esto desde antes de Pablo Escobar. Entonces yo creo que hay que mirar que el régimen de Evo Morales ha visto varias maneras de sostener sus propias actividades sin que depender del crecimiento económico de Bolivia como país. Aunque la macroeconómico de Bolivia no es una situación tan desesperada como Venezuela, por ejemplo, pero tampoco es estable. Y yo creo que en su debido momento, cuando la macroeconómica de Bolivia empieza a causar problemas dentro de la sociedad, manifestaciones y todo lo que se ve en esos efectos, yo creo que ahí es donde vas a ver a Evo Morales depender más de esas otras actividades. Joseph, con uno de tus puntos anteriores sobre exactamente cuál es el propósito de crear esta base nuclear, tengo una citación, ¿no? La Agencia Boliviana de Energía Nuclear dijo, y abro comillas, señala que el objetivo es desarrollar aplicaciones nucleares con fines pacíficos, con responsabilidad social y ambiental. Y cierro comillas. ¿En realidad sí se puede desarrollar una planta nuclear con fines pacíficos? Bueno, el problema es que la tecnología es lo mismo. Lo que se usa para curar cáncer con energía nuclear o lo que se usa para que la comida sea más sostenible durante tiempo, todo lo que se usa para energía nuclear se hace para también una bomba atómica. Es lo que aprendimos con el debate de Irán. El enriquecimiento de uranio y usando agua pesada, la diferencia es mínimo y hay que estar vigilando esto para ver que no engañen ese tipo de proceso. Entonces, ahorita no hay control sobre Bolivia. ¿Quién en la comunidad internacional está controlando lo que está haciendo Bolivia más allá de sus propios aliados de Rusia y a lo mejor otros gobiernos que tienen los mismos intereses? La Agencia de Energía Atómica Internacional está en Bolivia, las agencias de verificación de capacitación y enriquecimiento están en Bolivia, no creo. Entonces, falta transparencia con eso, es lo que digo. El primer paso de transparencia es que el presidente Morales abre este centro de investigación de energía nuclear a los congresistas, a los diputados, a los otros elementos del gobierno, para que ellos mismos tengan conocimiento que representan el voz del pueblo boliviano. Y puedan verificar. Exacto, y pueden verificar. Eso es el tema. Yo no creo que se pueda acusar directamente a Evo Morales de hacer nada porque no tenemos pruebas de esto, pero yo creo que se puede exigir la transparencia porque, como todo buena tecnología, la energía nuclear en manos de personas peligrosas puede ser dañino no solo para Bolivia, para el mundo. Y eso me lleva a mi próximo punto. Entonces, ¿es legal que Bolivia pueda desarrollar esta planta nuclear? Y si no, ¿qué puede hacer la comunidad internacional al respecto? ¿Y quién debería involucrarse, no? Porque pues Estados Unidos claramente... Legal en Bolivia es legal, ¿no? Bolivia tiene sus propias leyes y sus propios, su sistema judicial, pero no es la norma, diría, no es la norma en la comunidad internacional, especialmente en los países que firmaron el acuerdo de no proliferación, que no estoy seguro si Bolivia es miembro de eso o no, pero si no, debería ser, porque todas las potencias nucleares que no están tratando de hacer un tipo de guerra nuclear han firmado ese acuerdo en los 90s. Entonces yo creo que si Bolivia no es un miembro, debería firmarlo. Si lo es un miembro, la norma es empezar a invitar inspecciones y verificación de la Agencia de Energía Atómica Internacional. ¿Y qué tipo de impacto podría tener esta base nuclear en el resto de la región? ¿Podría ser un impacto negativo o positivo? Mira, si todo es como ellos dicen, obviamente puede ser positivo, pero lo que a mí me preocupa, siendo que Bolivia es un principal aliado de Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro y todos los problemas que estamos teniendo con la crisis de Venezuela, no solo para Estados Unidos, pero para la región, imagínate si Maduro hubiera tenido una bomba atómica. ¿Cuánto más apoyo exigir a los actores internacionales que quieren reconocer a Juan Guaidó?
O sea, cuánto más palanque hubiera tener en estas negociaciones. Y sin eso ya ha podido hubiera avanzar. tenido mucho más peso. Mucho más Maduro peso, exacto. En estas negociaciones. Y hemos visto esto con Irán. O sea, Irán, con el hecho de poder tenerlo, tener la capacidad científica, tecnológica para tenerlo, han podido dominar Irak, han podido dominar Siria, Yemen, Bahrein, alianzas con Turquía. O sea, ellos han podido avanzar porque tienen esta capacidad. Entonces, Bolivia, yo creo que mira eso en el ámbito geopolítico y creo que lo quiere duplicar. La pregunta es que si lo está haciendo con Irán. Eso sería interesante. Sabemos que Irán y Bolivia tienen una muy estrecha relación que se ha formado de una alianza estratégica desde 2007. Casualmente 2007 es más o menos el año que se empezó a empujar esta idea que llegó, creo que si no me equivoco, a 2016 cuando se creó la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Joseph, y entonces Rusia en este momento se está consolidando como un socio estratégico en Latinoamérica. ¿Estados Unidos debería estar preocupado? Mire, si escuchas el testimonio la semana, bueno, creo que esta semana en realidad, del almirante Craig Fowler en el Senado, él dijo muy claramente que tenemos 3 problemas en América Latina, se llama Rusia, China e Irán, y vamos a contrarrestar esto reforzando nuestras alianzas con los países que tenemos buena amistad. Bolivia no es uno de esos países. Bolivia no quiere tener una amistad con Estados Unidos, entonces no hemos podido tener, más bien han votado casi todas nuestras agencias de la embajada, entonces es muy difícil tener una amistad. Sin embargo, Perú, Paraguay, Chile, el vecindario, tenemos muy buena relación y yo creo que en ese aspecto Estados Unidos está preocupado de que no hay otras Venezuelas en América Latina porque estamos muy preocupados con solamente una. Vamos a hablar precisamente de ese punto que estabas tocando entonces en la última pregunta que hicimos del jefe del Comando Sur, Craig Fowler, y su visita a testificar ante legisladores, donde aceptó de hecho que había presencia de militares rusos en Venezuela, contradiciendo así lo que dijo Trump en junio, de que habló con Vladimir Putin y este le había dicho que no habían fuerzas armadas rusas en ese país o que estaba retirando a los últimos militares de Venezuela. ¿Qué significa esto y por qué no está de acuerdo tampoco la administración Trump? Yo creo que hay una confusión en todo esto. Puede ser las dos cosas correctas. Puede ser un número reducido de militares rusos o contratistas rusos en Venezuela, pero también puede haber un aumento de influencia rusa en Venezuela. Me explico. Lo que yo conozco es la gente que se fue de Venezuela, la gente rusa, que sea contratistas o militares, era mayormente gente especialista en ciertas áreas que estaban manejando de armamento ruso en Venezuela, técnicos si se puede llamar así, ¿no? Gente de baja categoría, bajo nivel, no comandantes, no personas con estrategia de guerra, nada de eso. Ellos se fueron y lo que llegaron, aunque menos en número, más en peso y conocimiento de estrategia. Entonces, lo que llegaron, por ejemplo, el general, no me acuerdo su nombre, pero el general que está a cargo de las fuerzas de terreno en Rusia, llegó a Venezuela a juntarse con sus contrapartes en Caracas. Entonces, esa persona, por ejemplo, primera vez que viaja a Venezuela, es una persona con mucho más peso y conocimiento que todos los anteriores. O sea, puede ser 100 soldados rusos para tener el conocimiento y cerebro que tiene uno. Entonces yo creo que hay que entender que no solamente es el volumen de cantidad de rusos que están en Venezuela, pero es la calidad de quienes son. Entonces en ese aspecto yo imagino que Comando Sur tiene mucho conocimiento sobre eso, precisamente quiénes son estos individuos y dónde están y qué están haciendo, y se preocupan porque son personas que tienen mucho más capacidad, son personas que estaban en Siria construyendo ese esquema de conflicto en Ucrania y en otras partes del mundo. ¿Y cómo consigue el almirante esta información? ¿Ellos tienen también de pronto militares estadounidenses presentes en Venezuela investigando? Hay una inteligencia militar que es manejado, es equivalente a la inteligencia civil, que tiene todas las ramas de colección de inteligencia, técnica, humana, imágenes satelital. Entonces ellos usan todas las herramientas. Venezuela es una preocupación no solo en el aspecto humanitario, pero también en el aspecto de seguridad. Entonces Comando Sur va a tener todo eso a disposición y también lo que viene de los civiles. O sea, se comparta la información. Entonces Comando Sur no es que... La cuestión no es necesariamente falta de información, la cuestión es a veces análisis y también la cuestión es llegar a esa información y análisis a los políticos, porque los políticos aquí manejan muchos temas y no siempre tienen tiempo para tener conocimiento a nivel de grano con todos estos temas. Entonces es poner todo esto para que llegue un presidente Trump o un jefe de Congreso para que explique que esta es la preocupación y esto es lo que debemos hacer. Y creo que ese proceso a veces es un poco lento.
Y entonces, exactamente, ¿qué se debe hacer en este momento donde pues, Rusia continúa con algunos militares de mucho más peso en Venezuela y donde vemos que la situación está relativamente estancada y Maduro continúa en el poder? Y yo creo que la actitud que tiene Comando Sur en esto es correcto, en que ellos saben que contrarrestar esta presencia rusa, China, iraní, lo que sea, en América Latina no es simplemente con acciones de Estados Unidos, es acciones de nuestros aliados en América Latina. O sea, tienen que ser acciones colombianas, peruanas, brasileras. Entonces, eso es muy importante, pero yo creo que no debe ser limitado solo al sector militar y defensa, debe ser diplomática, cultural, económica, en todos los aspectos de la sociedad, porque ahí es donde China está operando. China no simplemente está haciendo acuerdos militares con estos países, está haciendo acuerdos comerciales, y ese comercio en América Latina muchas veces es visto como inversión y bienvenido, pero lo que aprenden después de unos años de estar en esta inversión, que los chinos están insertando más aspectos militares. Entonces, eso es parte de la estrategia. Yo veo que Comando Sur tal vez lo tiene claro, pero el gobierno de Estados Unidos tal vez no lo tiene claro. Y el gobierno de Estados Unidos tiene que ponerse en un voz de gobierno en América Latina, subir la prioridad y enfocarse en contrarrestar esto en varias dimensiones. ¿Y qué significa, Joseph, entonces para América Latina que estén entrando estas dos potencias mundiales tan a fondo a la región y donde tenemos un presidente, bueno, dos presidentes que continúan violando los derechos humanos sin importar peso ni ley, y que Estados Unidos pues relativamente no ha hecho o ha logrado hacer mucho al respecto? Yo creo que en cierta forma, si lo miras de una forma muy como solo estratégico, no entrando en todos los detalles, yo creo que es también tema de reputación. Y Estados Unidos tiene buena reputación, pero también por todo lo que pasó en el mundo desde septiembre 11, todas las prioridades que hemos tenido que enfocar en Medio Oriente, en Europa, en Asia, América Latina yo creo que de una forma orgánica se sienten abandonados de Estados Unidos. No sé cómo se dice la palabra en español, pero en inglés es reliable. Tiene que depender de otro. Depender, o sea, y vieron que Estados Unidos viene solamente cuando le interesa, pero cuando no le interesa no aparece. En cambio, los chinos están siempre, y querés, no querés, depender, no depender, ellos siempre están, y China tiene una ventaja natural en el sentido de que Estados Unidos, como nosotros respetamos derechos humanos y somos contra corrupción, nosotros corrimos de esas cosas y tratamos de obligar a nuestros aliados que lo hagan lo mismo. En cambio, China corre dentro de la corrupción y dice, mira, si tú quieres pagar coimas, si tú quieres, hágalo, no nos importa porque no es nuestro interés. Entonces, la retórica de China ha sido muy poderosa para instituciones que son débiles, pero no tenía que ser así, porque Estados Unidos tiene más que simplemente estas conexiones, tiene aspectos culturales. A mí, yo mismo soy un producto de esto, ¿no? Mis padres son de Bolivia, entonces tenemos aspectos religiosos, culturales que nos atraen de una forma mayor que China o Rusia nunca puede competir. Joseph, vamos a hablar ahora entonces, cambiar del tema de Jesús Santrich, el ex guerrillero de las FARC en Colombia, que justo el gobierno de Iván Duque acaba de ofrecer $1 millón para cualquier persona que dé información sobre su paradero. ¿Qué opinamos al respecto y sobre todo después de que el gobierno de Duque dijera que posiblemente se fugó a Venezuela? Sí. Mire, yo creo que parte de esto es un esfuerzo para empezar a cambiar la narrativa en Colombia de que el acuerdo de paz acabó con la FARC, ¿no? Porque se sabe bien que la FARC está operando también dentro de Venezuela, dentro de Colombia, está reconstruyendo sus bases, no solo políticos, pero sus bases de guerrilla. Y obviamente Venezuela es un problema en eso. Venezuela es un santuario para no solo Hezbollah, pero el ELN también y la FARC también. Y han podido apoyar de una forma directa a las actividades que ellos están haciendo dentro de Colombia. Entonces yo creo que el presidente Duque quiere usar la figura de Santrich para levantar esta conciencia en la comunidad colombiana, a decir que aunque firmamos un acuerdo con la FARC no está respetando todos los espíritus de este acuerdo y está usando nuestro país vecino para empezar a reconstruir sus capacidades. Y quiere que el público que esté consciente, y Santrich es una figura con peso importante que tiene obviamente un liderazgo en la FARC y creo que lo va a protagonizar. ¿Qué significa para el gobierno de Duque cada día que pasa que no encuentren a Santrich? Es una buena pregunta. Yo creo que en cierto aspecto, yo creo que cuando pones un reward, un premio para un tipo de captura, todo, hay una expectativa que se lleva, que la expectativa es que ese premio va a ser cumplido y ese premio va a llegar a una captura. Entonces yo creo que en cierta forma han elevado la expectativa del pueblo colombiano. Yo no tengo conocimiento que dónde está o qué tan difícil será capturarlo, pero si está en Venezuela,
muy difícil. No creo que haya un premio en el mundo que va a agarrarlo porque está protegido por un Estado. Claro. Ahora, si él por cualquier motivo entra a Colombia, yo creo que esos incentivos pueden cambiar, o ni siquiera Colombia, otro país, puede ir a, qué sé yo, el Caribe o Panamá. Entonces yo creo que eso puede cambiar. Pero evidentemente el presidente Duque está consciente de todos los riesgos de esto y decidió hacerlo. Y, ¿no? Yo creo que es una política correcta, entonces espero que lo puedan capturar. ¿Y qué significa también, bueno, mientras que Santrich continúe en Venezuela, o sea, qué podríamos esperar de que si alguien llega a denunciarlo, o sea, ¿quién podría ser esta persona? Porque de pronto alguien cercano a Santrich, que también sea ex guerrillero de las FARC, puede contar con mucho más dinero que $1 millón. Sí, es verdad, pero al mismo tiempo yo creo que hay que ver todas estas figuras que son ilícitas operando en este mundo ilícito son en cierta forma como un poco mercenario, ¿no? Y lo que está pasando en Venezuela y lo que creo que todas las agencias de inteligencia se han dado cuenta es que en Venezuela se está vendiendo todo, o sea, hasta la información y hasta los mercenarios y hasta los ilícitos. Entonces yo creo que en cierta forma, si saben cómo hacerlo, no es algo que se suena como las películas tan sencillo que simplemente alguien viene a tu casa y te dice aquí está, pero si se juega el esquema de fuentes de una forma profesional y muy efectivo, tú puedes lograr hasta capturar a alguien en un país no permisible como Venezuela, pero es muy difícil, necesitas hacer este tipo de acción. Te doy un ejemplo, en el Departamento de Justicia hay algo que se llama World Awards for Justice, o sea, premios para la justicia, ¿no? Hay altos capos de narcotráfico que están ahí, Chapo Guzmán mismo estaba ahí, hay también Hezbollah en esa lista, y hemos utilizado ese programa en países como México o Líbano para incentivar ciertos espacios de poder dentro de esos países para que empiece a entregar información, y ha funcionado. Entonces yo creo que hay un precedente para esto, pero lo que quiero resaltar es que es un trabajo muy fuerte en el lado de precisión de capturar y identificar y capturar a una persona, ¿no? Entonces tendría que capturarlo, por ejemplo, algún militar o algún policía venezolano, o fuerzas colombianas podrían entrar o sería una persona infiltrado ya en el esquema que está ya por años con completamente legitimidad con la FARC y con tal vez el gobierno venezolano, y tendría esa persona que lo pueda delatar, hacer tal vez una operación falsa, y esa operación falsa la saca de Venezuela y la capturan. Esa es la manera que hacen eso en muchos de los casos, y al fin del día es el premio, el dinero que incentiva esa acción. Joseph, y un último punto antes de cerrar también. Las FARC entonces se está volviendo a organizar en Colombia. Usted está hablando de los disidentes de las FARC y los paramilitares que ya se sabe, ¿o es simplemente las Fuerzas Armadas Revolucionarias? No, lo que yo tengo entendido, y eso obviamente el Ministerio de Defensa de Colombia lo sabe mucho mejor que yo, pero lo que yo tengo entendido es que los 16 bloques de la FARC lo están construyendo de nuevo, pero no simplemente de una forma política, que ya se tiene la habilidad que es partido político, pero una forma donde están manejando ciertas regiones en Colombia en el mercados ilícitos. Y eso fue gran problema con el acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz no reconoció la actividad ilícita de la FARC, solo reconoció la misión guerrillero de la FARC de tener sus bloques, pero nunca reconoció el oro, tráfico de petróleo, el narcotráfico, todas sus conexiones en Venezuela, en El Salvador y entonces en Surinam. Entonces yo creo que hoy en día el FARC está capacitándose otra vez en el lado ilícito, que es un mercado muy abierto en Colombia. Muchísimas gracias, Joseph, por su tiempo. Y ya con esto culminamos Cuestión de Poder. Espero que disfruten su fin de semana y nos vemos en una próxima ocasión. Que descansen.